En mi pueblo las cosas nunca pasan desapercibidas. Aquí todos se conocen y no hay nada que no se murmure en las esquinas o que no llegue a oídos de los demás tarde o temprano. Yo siempre he sido discreta, hasta reservada. Por eso me costaba creer lo que estaba pasando. Me llamo Astrid y hasta hace unos meses mi vida era bastante tranquila, sin sobresaltos, hasta que mi vecino, un hombre solitario llamado Tomás, empezó a comportarse de una manera que me hacía sentir bastante incómoda. Tomás no era un mal tipo, al menos no a simple vista. Él vivía solo en la casa de al frente desde que tengo memoria. Nunca se casó, nunca lo vi con nadie. Era un hombre de mediana edad, de esos que parecen inofensivos, pero algo en su manera de ser siempre me resultaba extraño. Era muy reservado, igual que yo, pero había algo en sus ojos, una manera de mirarme que me ponía nerviosa. Al principio pensé que era una tontería, una idea que me había metido en la cabeza, pero con el tiempo la sensación fue creciendo. Una tarde, después de regresar del trabajo, me di cuenta de que algo faltaba en mi ropa tendida. No le di importancia. Pensé que el viento habría arrastrado una prenda o que yo misma había olvidado colgarla. Al día siguiente me pasó lo mismo. Esta vez faltaba uno de mis brasieres. Sentí que un escalofrío me recorría el cuerpo. ¿Por qué iba a desaparecer un brasier? Al final de cuentas, ¿quién iba a estar robándose un brasier en pleno día? Nadie se atrevería a hacer algo así. Pasaron los días y más prendas de mi ropa íntima desaparecieron. Algo no estaba bien. Decidí empezar a prestar más atención y vigilar desde mi ventana cuando tendía la ropa. Fue entonces cuando lo vi. Tomás estaba en su patio, mirando de reojo hacia mi casa. Tenía una expresión que nunca antes había visto en él. Había algo en su mirada que me congeló la sangre. No era curiosidad lo que vi en sus ojos, era como un deseo, pero un deseo enfermizo. El siguiente fin de semana decidí confrontarlo. No podía quedarme callada, no cuando sabía que él estaba detrás de las desapariciones de mis ropas íntimas. Me armé de valor y toqué la puerta de su casa. No respondió al principio, pero podía escuchar sus pasos nerviosos adentro. Finalmente abrió la puerta y ella estaba, con su camisa a medio abotonar, su rostro sudoroso y una sonrisa incómoda que no encajaba con su expresión. Tomás, quiero hablar contigo, le dije tratando de mantener la calma y no alterarme, aunque la verdad estaba bastante nerviosa. Claro, Astrid, ¿qué necesitas? Respondió con una voz que temblaba ligeramente. Le expliqué lo que había notado, cómo mi ropa íntima desaparecía, cómo lo había visto mirándose a mi casa. Lo observaba mientras hablaba. Buscaba alguna señal de arrepentimiento o vergüenza, pero la verdad no lo encontré. En lugar de eso, su mirada se fue oscureciendo, como si la conversación le diera placer en lugar de molestarlo. No sé de qué me hablas, me dijo, aunque su sonrisa era una sombra torcida. Debes estar confundida, Astrid. Nadie te está robando nada. Algo en su tono de voz me puso aún más nerviosa. No era solo su desdén lo que me preocupaba, era la forma en que mi nombre salía de su boca, como si lo saboreara. Sin decir más, me di la vuelta y regresé a mi casa. Esa noche no pude dormir. Sabía que algo más estaba sucediendo y la verdad tenía muchísimo miedo. Pasaron unos días y todo parecía volver a la normalidad, hasta que una noche me desperté de golpe. Escuché algo, un ruido que venía de afuera. Mi corazón se aceleró. Me levanté de la cama y miré por la ventana, y allí estaba él. Estaba en su patio, pero no estaba solo. Tenía algo en sus manos.
un brasier, mi brasier, y estaba haciendo algo que me hizo sentir un asco profundo, algo que no podía creer que estuviera viendo. Tomás estaba acariciando la tela, llevándosela al rostro, oliéndola profundamente, y luego comenzó a tocarse sus partes de manera repugnante. Sentí que me faltaba el aire, que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Tenía un acosador como vecino. No pude apartar la vista, estaba congelada de horror, incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. Él estaba perdido en su acto asqueroso y la sensación de que me estaba invadiendo sin estar siquiera dentro de mi casa me hizo sentir sucia, me hizo sentir muy vulnerable. La verdad, no sé cómo encontré el coraje para moverme, pero lo hice. Cerré las cortinas de golpe, con la esperanza de que él no me hubiera visto espiándolo. Mi mente corría a millón. Yo estaba pensando en qué hacer. No sabía si llamar a la policía, no sabía si era una buena opción, pero en mi pueblo esas cosas no se resuelven así. Se sabe, pero no se habla, y los hombres como Tomás, bueno, todos los conocen y nadie quiere problemas. Esa noche no pude pegar el ojo. Al día siguiente recogí toda mi ropa del tendedero, asegurándome de no dejar nada a la vista. Me sentía vigilada, incluso cuando él no estaba cerca. Su presencia se había convertido en una sombra oscura sobre mi vida, una amenaza constante que yo la verdad no podía ignorar. Los días pasaron y empecé a notar cosas extrañas. Sentía que alguien me seguía cuando iba al mercado o cuando caminaba hacia la iglesia. Las miradas de Tomás se hicieron más intensas, más posesivas, y pronto dejó de disimular. Se paraba justo frente a mi casa con esa sonrisa torcida, como si esperara que yo lo viera. Sabía que él sabía, y eso me aterrorizaba. Una noche ya no pude más. Me senté frente al espejo y me miré fijamente. Algo dentro de mí se rompió. Una parte de mí que siempre había confiado en la bondad de la gente se desapareció. Y entendí con un miedo profundo que no estaba segura en mi propio lugar. Por fortuna, pude pedir traslado a otra ciudad con mi trabajo y más nunca tuve que verle la cara a ese acosador. Soy primo de Ricardo, y aunque la distancia física y emocional se fue agrandando con los años, nunca pude quitarme de la cabeza lo que le pasó. Siempre supe que había algo diferente en él, algo que lo hacía sentirse más solo que cualquier otra persona que haya conocido. Ricardo nació en Montevideo, Uruguay, en 1975, pero cuando tenía apenas unos años, su familia se mudó a Estados Unidos. A mí siempre me pareció que nunca llegó a encajar en ese nuevo mundo. El cambio, la cultura y su propia situación personal lo consumieron desde muy joven. Ricardo fue diagnosticado con el síndrome de Klinefelter, algo hasta difícil de pronunciar. Era algo que sus padres siempre trataron de manejar con mucho cuidado, especialmente su madre, que lo protegía como si fuera de cristal. Eso afectó mucho su autoestima. No podía relacionarse con otros chicos de su edad y las mujeres simplemente lo intimidaban. Siempre sentí que cargaba una tristeza inmensa por no poder ser lo que esperaba de sí mismo. Su cuerpo, el aumento de sus pechos, la falta de vello facial, eso atormentaba muchísimo a Ricardo. Se escondía de todo y de todos. Desde muy joven, Ricardo dejó la escuela. Él quería ser artista, soñaba con la fama y el reconocimiento, pero nunca tuvo la fuerza para seguir ese camino. Nunca se inscribió en una escuela de arte, y lo que parecía ser una ambición se convirtió en una especie de fuga. Al final se encerró en su departamento en Florida, lejos de todo. Trabajaba con su hermano en el negocio de exterminio de plagas, pero lo hacía solo por sobrevivir. Nunca fue feliz. Ahí empezó todo a cambiar. Se hundió en una soledad tan profunda
que empezó a aferrarse a las celebridades que veía en la televisión. Desarrollaba obsesiones enfermizas y en 1993, cuando descubrió a Björk, fue como si algo en él estallara. Ricardo, un tipo que nunca mostró gran interés en la música, de repente estaba fascinado por esa cantante islandesa. Hablaba de ella como si fuera una diosa, como si ella pudiera salvarlo de esa vida vacía en la que estaba atrapado. Recuerdo haber visitado su departamento una vez antes de que todo empeorara. Ya tenía esa mirada perdida, como si no estuviera allí conmigo. Me mostró sus cuadernos, esos diarios que llenaba con pensamientos sobre Björk, sobre cómo se sentía conectado con ella de una manera única. Me contó sobre su fantasía de conocerla, de viajar en el tiempo para ser su amigo desde niño. No había algo más extraño que lo que él me estaba explicando. No sabía qué contestarle. Él en su mente tenía todo mucho sentido. Con el tiempo, su fanatismo se tornó más oscuro cuando Björk empezó a salir con el DJ Goldie, un hombre negro. Ricardo lo tomó como una traición personal. No lo decía abiertamente al principio, pero había racismo en su odio, en su manera de hablar de Goldie. Para Ricardo, Björk estaba ensuciándose. Fue entonces cuando su mente ya rota empezó a maquinar algo mucho más siniestro. A principios de 1996, Ricardo empezó a grabar esos videoblogs, más de 18 horas de material donde hablaba de su plan para castigar a Björk. Lo vi en uno de esos videos una vez y la imagen aún me persigue. Estaba semidesnudo con marcas de agujas en las piernas. Decía que se castigaba a sí mismo por su cuerpo, por su vida, por todo. Pero lo que más me horrorizó fue verlo construir una bomba de ácido. Lo decía tan tranquilo, como si fuera lo más lógico del mundo. Quería enviarle esa bomba a Björk para desfigurarla. Recuerdo la última vez que hablamos, fue por teléfono, día antes de que lo encontraran muerto. Su voz sonaba extraña, como si ya hubiera decidido que no quedaba nada más por hacer. Me dijo que pronto todo terminaría, pero no entendí lo que realmente significaba. Yo no sabía de sus planes, no sabía que había enviado esa bomba casera a Londres. El 12 de septiembre de 1996, Ricardo grabó su último video. Me contaron que rapó su cabeza, se quitó las cejas y se pintó la cara con colores extraños. En la grabación se le vio que se desnudaba frente a la cámara, mientras cantaba en el fondo una de las canciones favoritas de Björk. Y en ese momento Ricardo se disparó. Lo encontraron 4 días después, cuando los vecinos empezaron a quejarse del olor. Lo que más me atormenta de toda esta historia es lo cerca que estuvo de arruinar no solo su vida, sino la de Björk. La policía interceptó el paquete antes de que llegara a su destino. Si no lo hubieran hecho, esa bomba de ácido hubiera causado una tragedia inimaginable. Desde entonces, trato de entender en qué momento perdimos a nuestro primo Ricardo. Quizás estuvo solo, quizás esa soledad fue demasiado para él, pero lo que nunca olvidaré es la sensación de que en algún momento pudo haber sido salvado, solo que nadie supo cómo hacerlo. Recuerdo perfectamente la primera vez que vi a Abraham. Era un domingo como cualquier otro en nuestra pequeña iglesia en Alabama, donde las caras son siempre las mismas y el aire se sentía extraño de tantas oraciones acumuladas con los años. Aquel día, sin embargo, una sombra nueva se coló por la puerta de la entrada. Era él, no entró del todo, solo se quedó en el umbral con el cuerpo rígido, la mirada clavada en algo más allá de nosotros, como si mirara al mismísimo infierno desde la puerta del cielo. Yo, Amelia, llevo años asistiendo a la iglesia. Nunca me había sentido incómoda allí.
ni siquiera cuando las cosas se ponían más fervorosas en los sermones. Pero aquel hombre, había algo en su presencia que me hacía sentir pequeña. No se movía, no hablaba, él solo miraba. Domingo tras domingo, Abraham repetía la misma rutina. Llegaba puntual, se paraba en la entrada, con un sombrero gastado entre las manos y nos miraba desde lejos. Era como si nos acosara. Nunca cruzaba el umbral, nunca se acercaba a nadie. Al principio, algunos de los miembros más jóvenes de la congregación intentaron hablar con él, ofrecerle un asiento, pero él siempre negaba con la cabeza en silencio. Se limitaba a observar y acosarnos con esa mirada. Esa mirada definitivamente no era normal. Algunos empezaron a murmurar que tal vez era un vagabundo perdido o buscaban comida, pero yo sabía que había algo más. Abraham no parecía necesitar nada material. Lo que buscaba era algo mucho más profundo, algo que no podía obtener del mundo exterior. Quizás buscaba a Dios o algo que creyera encontrar en él. Trataba de pensar eso para no desviar malos pensamientos. Una mañana, mientras nuestro pastor, el hermano Jeremías, comenzaba su sermón sobre el perdón divino, noté que Abraham estaba más cerca de la puerta que de costumbre. No podía apartar los ojos de él. Me acuerdo claramente del texto bíblico que Jeremías leía. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y arrójala de ti, porque mejor que te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Creo que decía algo así. Fue entonces cuando Abraham, casi como si hubiera sido poseído por las mismas palabras, dio un paso hacia adelante. El aire en la iglesia cambió en ese momento. Todos lo sintieron. Fue como si una fuerza oscura se hubiera infiltrado entre las bancas de la iglesia. Abraham no avanzó más allá de la primera fila, pero se detuvo justo en medio del pasillo, delante de todos, con una calma escalofriante. Lentamente sacó un cuchillo del bolsillo de su abrigo. El metal brillaba bajo la luz de los vitrales. No puedo describir el miedo que sentí en ese momento. Era como si el propio demonio se hubiera manifestado ante nosotros. Antes de que alguien pudiera reaccionar, antes de que Jeremías pudiera siquiera intentar hablar, Abraham extendió su mano derecha frente a él, mirando con una frialdad deshumanizada, y con un movimiento seco comenzó a cortarse. La hoja del cuchillo desgarraba la carne y la sangre brotaba en un torrente que manchó el suelo de la iglesia. El silencio se rompió con un grito, el mío. Ahí estaba ese hombre que nos acosaba todos los domingos en la misa. Yo sabía que había algo más, que no tan solo eran miradas inocentes. Mi corazón se detuvo por un segundo, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Los demás se quedaron paralizados, como si una maldición los hubiera petrificado en sus asientos. Abraham, sin embargo, no gritaba, no mostraba signos de dolor, solo una especie de resignación, como si estuviera cumpliendo con un castigo divino que había estado esperando por mucho tiempo. Cayó al suelo, la mano derecha casi colgando de un hilo de piel. La sangre formaba charcos a su alrededor. La ambulancia llegó pronto, pero para nosotros fue una eternidad. Lo levantaron en una camilla inconsciente por la pérdida de sangre, y la policía lo siguió de cerca. Nadie entendía lo que había sucedido, y muchos menos por qué. No volvimos a saber de Abraham por varios días. La iglesia quedó marcada por su acto, y cada vez que veía la mancha de sangre, que por cierto no logramos limpiar del todo, una parte de mí se estremecía. Semanas después, la policía nos informó lo poco que pudieron averiguar. Abraham sufría de un trastorno llamado desorden de la identidad de la integridad corporal. Algo largo, ¿verdad? Era un nombre tan extraño como la enfermedad misma.
Este trastorno lo hacía sentir que algunas partes de su cuerpo no le pertenecían, como si su propia mano fuera un intruso en su vida, algo que debía ser removido a toda costa. Nos dijeron también que Abraham no solo había intentado apuntarse la mano en la iglesia, sino que su cuerpo ya tenía otras marcas de su desesperación. Le faltaba parte de un pie y los dedos de la otra mano estaban deformes por intentos fallidos de mutilación. Me pregunto qué otras partes de su alma había tratado de cortar en su vida. La policía mencionó que había estado buscando ayuda, intentando encontrar algún tipo de consuelo en la iglesia, pero no pudo. La fe, que para muchos es un refugio, para Abraham no fue suficiente. La verdad, me sentí bastante mal cuando escuché eso. En principio quise pensar muy mal. Dije, quizás era un acosador que quería hacerle daño a alguna mujer, pero no. Abraham es solo una persona enferma. Algunos de los feligreses comenzaron a decir que el diablo había poseído a Abraham, que algo oscuro lo perseguía desde que cruzó el umbral de la iglesia. Otros, más comprensivos, simplemente decían que estaba enfermo, que necesitaba ayuda y no supimos dársela. Yo la verdad pienso eso, es un hombre enfermo que básicamente no tenía ayuda de nadie. Pero por otro lado, lo único que sé es que desde aquel domingo la iglesia nunca volvió a sentirse igual. Es que seamos honestos, ¿quién se va a imaginar estar en plena misa y de repente un hombre le dé por cortarse? Eso a cualquiera le traumatiza la vida. Todavía lo veo en mis sueños. Bueno, más bien en mis pesadillas, parado en el umbral de la iglesia, con esa mirada perdida, pobrecito, como si buscara algo más allá de lo que cualquiera de nosotros puede comprender. Yo no sé dónde estará Abraham ahorita, pero espero que por lo menos tenga algo de paz. Se supone que cuando vamos a la escuela, aunque en este caso es una secundaria, vamos con la finalidad y el objetivo de aprender, de ser mejores personas, a ser unos futuros profesionales. Nadie se va a imaginar que de la noche a la mañana vas a encontrar un asesinato en pleno pasillo escolar. Aunque bueno, viviendo acá en Estados Unidos no era de extrañarse. Lo que pasó con Arthur y la profesora Tania me lo dejó claro para siempre. Arthur era un muchacho normal, o al menos así lo veíamos todos. Tenía 16 años, era el más alto de la clase, con ese aire de adolescente que todavía no ha terminado de crecer. Algo inmaduro como casi todos. Siempre fue callado, más interesado en los libros que en las conversaciones, pero tampoco destacaba demasiado. Y por lo que entendíamos, era un buen estudiante. La profesora de ciencias, Tania, lo respetaba mucho. Leía más de lo que le pedían en las clases. Hacía preguntas que los demás ni siquiera pensábamos y parecía disfrutar de cada tema que ella le explicaba. Pero ojo, eso solo parecía en las clases de ciencia. Se le mostraba un poco apático en las demás asignaturas. Al principio, lo que hacía Arthur no levantaba sospechas. Le dejaba pequeños detalles a la profesora Tania, una rosa en su escritorio, una caja de chocolates, algún poema en un papel doblado. A todos nos parecía un poco gracioso, una especie de crush adolescente, de esos que todos tuvimos alguna vez con algún profesor. La profesora Tania siempre fue amable con él, como lo era con casi todo el mundo. A veces se reía con nerviosismo cuando encontraba uno de esos regalos, pero no le daba mucha importancia, o al menos así parecía. Sin embargo, poco a poco Arthur empezó a cruzar las líneas. Primero fueron cartas largas, llenas de frases que a mí me parecían demasiadas intensas para alguien de nuestra edad. La profesora no lo decía, pero era obvio que empezaba a sentirse incómoda, a sentirse acosada, porque era verdad, Arthur básicamente la estaba acosando. Ya no encontraba los regalos inocentes. En una ocasión vi una de esas cartas
que Arthur había dejado en su escritorio. Decía algo sobre cómo el destino los había unido y que él no podía imaginar la vida sin ella. Yo la verdad me asusté bastante cuando leí eso. Después de las cartas vinieron los peluches. Eran grandes, como si intentara comprar su afecto de alguna manera. Empezó a seguirla fuera de las clases. Incluso llegó a invitarla a bares y otros lugares nocturnos. Era como si la fascinación inocente se hubiera transformado en algo más oscuro, algo que no se podía ignorar. Finalmente, la profesora Tania tuvo que hablar con él de manera seria. Todos sabíamos que ese momento iba a llegar, porque la tensión era palpable. Arthur estaba volviéndose más acosador. Y no solo dentro de la escuela. Una tarde, después de clases, cuando la mayoría de los estudiantes ya se había ido, Tania lo llamó al salón y le pidió que hablara con ella. Yo no sé exactamente qué le dijo, pero puedo imaginarlo. Algo sobre el respeto, sobre los límites. Tania era buena profesora. Siempre supo cómo hablar con nosotros, incluso cuando no estábamos dispuestos a escuchar. Pero Arthur definitivamente no lo tomó bien. Al salir de esa conversación, lo vi con una expresión en su rostro que nunca había visto antes. Algo se había quebrado en él. Era como una mezcla de tristeza, pero de muchísima rabia también. Lo que pasó después fue una pesadilla de la que todavía no puedo despertar. Un viernes por la noche, el colegio estaba casi vacío. La mayoría ya habíamos terminado nuestras actividades y estábamos listos para irnos a casa a descansar. Yo me quedé más tiempo porque tenía que entregar un trabajo extra. Fue entonces cuando lo vi. Arthur caminaba por los pasillos con una mirada fija, sosteniendo algo en sus manos que yo no pude distinguir en ese momento, pero él estaba como en una especie de trance. Al principio no pensé mucho en ello. Tal vez simplemente iba a hablar con la profesora otra vez, pero algo me inquietó: el silencio en los pasillos, la forma en que se movía, como si el mundo alrededor no existiera para él. Seguí mi camino y me fui, sin saber que estaba a punto de dejar atrás un horror que jamás olvidaría. Más tarde me enteré de lo que sucedió. La profesora Tania estaba sola en el salón preparando las notas para la semana siguiente. Arthur apareció sin previo aviso. Nadie estaba cerca, nadie escuchó lo que pasó. Solo se sabe que se le acercó, sacó un cuchillo que había escondido en su mochila y sin decir una palabra la atacó. Todo eso se pudo observar en las cámaras de seguridad. Le dio varias puñaladas, todas en el pecho y en el abdomen. La profesora Tania intentó defenderse, pero Arthur era más alto, fuerte y más rápido. Después de matarla, Arthur metió su cuerpo en uno de esos grandes carros de basura que usan los conserjes para recoger la basura del colegio. Lo hizo con una calma aterradora. La arrastró por el pasillo, como si fuera una tarea más en su rutina. Lo que nadie podía entender era cómo alguien, un muchacho que había sido normal a los ojos de todos, podía hacer algo así sin vacilar. Arthur fue detenido horas más tarde. Lo encontraron caminando tranquilamente en un centro comercial cercano, como si nada hubiera pasado. Cuando la policía lo interrogó, no intentó escapar, ni siquiera mostró remordimiento. Simplemente admitió lo que había hecho, casi con indiferencia. Lo hice porque no me quiso, fue lo único que dijo. La noticia corrió rápido por la escuela, por la ciudad, hasta por el país. Nadie podía creerlo. Todos hablaban de él como si ya no fuera el mismo. El Arthur que conocíamos ya no estaba, como si se hubiera transformado en alguien más en cuestión de días. Pero la verdad es que algo oscuro siempre había estado allí, algo que creció en silencio hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. Ahora, cada vez que paso por los pasillos, siento su presencia. Arthur ya no está, pero la sombra de lo que hizo nunca se irá de ese lugar. La profesora Tania fue enterrada con honores, pero no hay consuelo para lo que sucedió.